Bueno, pues en este vídeo vamos a ver tres apartados. El primero es el conflicto entre autonomía y justicia. El segundo es ver qué dicen los derechos humanos respecto a todo este tema que estamos tratando. Y tercero es simplemente plantear unos nuevos retos, ¿no? Luego ya veremos la dirección que está tomando la biomedicina y tal. Empezamos por aquí. Conflicto entre autonomía y justicia está directamente relacionado con la eutanasia. En España, pues, la eutanasia solamente se practica en el caso de que sea involuntaria, es decir, el paciente no pide al médico que acabe con su vida, él no puede decirlo, ¿no? Y además la eutanasia que se practica en España, aparte de involuntaria, es pasiva. Es decir, el sanitario no acelera el proceso de muerte del paciente. Lo único que hace es dulcificarlo para evitar cualquier sufrimiento que sea innecesario. Actualmente la ley de eutanasia en España pues ya se ha legalizado y inmediatamente cuando salió a la luz el Comité de Bioética pues hizo una reflexión acerca de esta ley que había salido publicada y lanzan una serie de preguntas que yo creo que estaría muy bien que analizáramos. El punto de partida de este comité es que pone mucho el énfasis en no centrarnos en el concepto individual del paciente, ¿no? Una sociedad individualista, dice este comité, puede hacer olvidar que somos seres sociales y que nuestras decisiones afectan a los demás. Es decir, no porque seamos autónomos, no tenemos el derecho a pedir todo aquello que queramos. En un momento determinado yo puedo considerar que me encantaría que me triplicaran el sueldo. Vale, perfecto. Pero el que yo crea que eso es un derecho no significa que necesariamente sea un derecho. Sobre todo, la idea es entender al paciente en el conjunto de la sociedad y sobre todo desde el punto de vista tanto del sufrimiento del paciente como de la profesionalidad de los sanitarios. Me voy a quitar de pantalla porque son muchas cosillas y las estoy tapando y creo que estoy impidiendo que se vean bien. Bueno, la primera reflexión de este comité de bioética parte de la idea de que el hecho de que yo pueda decidir autónomamente no significa que necesariamente esté acertando. La libertad del ser humano nos permite tomar decisiones, pero precisamente esa misma libertad nos permite equivocarnos. Luego, el hecho de que alguien solicite algo no necesariamente tiene que significar implícitamente que eso es correcto. En segundo lugar, entiende que nadie debe tomar decisiones que sean contrarias a derechos fundamentales, porque esto abriría la posibilidad de que todo aquello que yo considero que es un derecho, pues me lleve a tomar cualquier tipo de decisión. Un derecho fundamental es la vida, y el comité entiende que el Estado tiene la obligación de proteger la vida, puesto que es el derecho fundamental del cual se derivan todos. Según este comité, la ley de eutanasia plantea que un Estado que permite que cada uno decida libremente sobre su vida deja de tener esa función y deja de tener esa obligación. Dicho de otra manera, si la vida te pertenece y tú la puedes gestionar y acabar con ella cuando tú consideres, el Estado perfectamente puede decir, bueno, pues entonces yo no tengo ninguna obligación de proteger ningún derecho, puesto que es un derecho que libremente cualquier persona se puede quitar cuando quiera. ¿Por qué tengo yo, no, que poner todos mis esfuerzos para que ese derecho se preserve? Comentaba antes en el vídeo anterior, y es verdad que es así, que en caso de suicidio, ¿no? Pues interviene la justicia y esto está contemplado por la ley, porque se entiende que es contrario a la naturaleza humana y contrario a la razón, ¿no? Vale, más cosas. ¿Debe esforzarse el Estado porque no se produzcan situaciones de desesperación? Claro, lo que está diciendo el comité es que si yo tengo la obligación de proteger la vida, que es función del Estado, lo que tiene que intentar el Estado a toda costa es evitar que se produzcan este tipo de situaciones. ¿Y esto se puede hacer? Hombre, sí se puede hacer. Primero, asumiendo que la vida no es una propiedad. Es decir, la propiedad es la propiedad y la vida es la vida, son derechos separados, ¿no? Al no ser mía la vida, yo no puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Sí lo puedo hacer con un objeto que me he comprado o con una casa que la puedo comprar y vender, pero la vida no se entiende como propiedad. Luego, a partir de ahí, la obligación del Estado sería, dice este comité, poner mucho más énfasis en los cuidados paliativos para evitar el sufrimiento de la persona y dice, bueno, antes de legislar la eutanasia, invirtamos en crear una buena unidad de cuidados paliativos, de manera que la gente no llegue a ese punto de sufrimiento en el que desee morir. Eso sería proteger realmente la vida, ¿no?
Y luego, por otra parte, el Estado a lo mejor debería intentar invertir muchísimo más en investigar lo que son las enfermedades raras, porque esto es otro problema que tenemos. La gente que llega a esta situación es porque no existen tratamientos que curen sus enfermedades. Son casos extraños, son muy pocos casos y al ser tan pocos no resultan rentables y no siempre se investiga. Claro, si la obligación del Estado es evitar el sufrimiento que hace que una persona llegue a solicitar pues lo que se llama el suicidio asistido, no tiene sentido, dice este comité, poner el énfasis en el hecho de que quiera morirse, sino en el hecho de que la obligación es evitar el sufrimiento. Ese es el objetivo. No se debe evitar un sufrimiento dándole pie a la muerte. No, como se ha muerto, ha dejado de sufrir, el problema está resuelto. No, lo que hay que hacer es intentar que no se sufra. No solamente el paciente. En torno a una persona que sufre una enfermedad de este tipo, hay mucha gente alrededor que está sufriendo exactamente igual, ¿no? Entonces el comité dice, vamos a evitar el sufrimiento tanto del paciente como de la gente que rodea al paciente. De esa manera dignificaremos esa situación, ¿no? Y eso sí es proteger la vida. Más cosas. Dice también este comité que un paciente que no es autónomo no puede decidir acabar con su propia vida. Entonces, ¿cómo actuar? Dicho de otra manera, una persona que es consciente para tomar una decisión de este tipo está en una posición de privilegio frente a otros que no están conscientes. No tiene sentido. Si protegemos la vida, hay que protegerla exactamente de igual manera, entre quien está consciente y entre quien no está consciente. Por otra parte, pone también el énfasis este comité en que los estudiantes de medicina se han comprometido en su juramento hipocrático a no acelerar nunca el proceso de muerte de ninguno de sus pacientes. Si tú, a través de la ley, estás permitiendo que libremente y en conciencia la eutanasia o el suicidio asistido lo ejecuten aquellos que libremente consideren, el código deontológico tiene una brecha, y es que cuando tú terminas una carrera y te adhieres a un código deontológico, como nos pasa a los profesores, por ejemplo, todos tenemos que seguir los mismos criterios, no unos sí y otros no. Vale. Y por último, dice este comité, que también es interesante, que ¿por qué pensamos que una persona que está sufriendo no tiene una vida digna? El sufrimiento, cuando es innecesario, evidentemente hay que evitarlo siempre. El problema es cuando empezamos a pensar que una persona en un determinado estado deja ya de ser útil a la sociedad, ¿no? Una persona que se ve a sí misma como inútil para la sociedad puede incrementar aún mayor su sufrimiento, si entiende que su vida ha dejado de tener sentido porque no es útil a los demás o está generando un sufrimiento a la gente que le rodea. Claro, la vida no puede ser nunca valorada en función de un criterio de utilidad. Es decir, dicho así, un bebé es bastante inútil y sin embargo nadie se va a plantear acabar con su vida, ¿no? La vida y la utilidad son criterios completamente separados. Por lo tanto, no puede existir nunca una causa particular de alguien que se considere inútil, ¿no?, como justificación para solicitar la eutanasia. Como ves, en definitiva, el Comité de Bioética lo que intenta es, por encima de todo, preservar la vida y dignificar la vida, incluso de aquella persona que se puede encontrar en un estado en el que todos podemos entender perfectamente desde la compasión que pueda solicitar lo que sea, pero no aceptarlo como una norma, porque también eso hace que se nos olvide que tenemos una obligación, ¿no?, con respecto a esas personas, que es evitar ese sufrimiento. Cada vez vamos a vivir más años, cada vez vamos a ser mayores y vamos a ser más dependientes. Lo que dice el comité es que si en la ley no se protege esa situación de debilidad, la persona autónomamente va a querer morirse, pero no necesariamente por una causa justificada, sino simplemente porque no encuentra un espacio en la sociedad
en el cual ella pues se pueda sentir acompañada, se pueda sentir protegido o sobre todo pueda recibir un tratamiento que le permita llevar una vida absolutamente digna, ¿no? Error que se comete cuando cada vez tendemos más al individualismo y a criterios de utilidad. Bueno, pues eso por un lado, lo que queda más o menos resuelto. ¿Qué dicen los derechos humanos a nivel general? Pues en el artículo 25, los derechos humanos dicen que todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, salud y bienestar. Habla de alimentación, de vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Con lo cual, todo esto que estamos hablando queda reforzado en el artículo 25 y obliga a todos los estados a luchar por un modelo igualitario de la sanidad. Asimismo, dice el artículo en su segunda parte, todos tenemos derecho a los seguros en caso de desempleo y enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, es decir, toda situación que por circunstancias determinadas, ¿no?, te hacen perder tus medios de subsistencia, o si tienes, por ejemplo, una pensión de jubilación muy baja, todo aquello que pueda hacer que tú sientas que tu vida ya no tiene sentido, ya no es útil, ya no sirves para nada, ya no aportas para nada, ¿no? El artículo es muy claro. Ahí tiene que intervenir el Estado y evitar que este tipo de situaciones se produzcan, garantizando la dignidad de aquella persona que por alguna causa, independiente de su voluntad, lógicamente, ha perdido sus medios de subsistencia. Luego el artículo 25 apuesta claramente por una asistencia plena para cualquier persona. Es el modelo igualitario que veíamos antes. ¿Qué más cosas hay? En el artículo 27 se dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y ahora dice, y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Dicho de otra manera, si hay un avance, ¿no?, en medicina que favorece la curación de determinadas enfermedades, pues esos avances deben llegar a todas las personas por igual. Y en el artículo 28 se dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que estos derechos y estas libertades se hagan plenamente efectivos. Es decir, que si nosotros estamos percibiendo situaciones de injusticia en el tema, por ejemplo, de sanidad, de que hay gente pues que no está recibiendo los tratamientos, que no tiene acceso, teóricamente todos los estados tienen que esforzarse, ¿no?, por crear un orden social internacional, dice el artículo, ¿no?, en el que todos estos derechos se hagan plenamente efectivos. Vale. He puesto aquí para terminar este vídeo algunos retos, ¿no?, que se nos están abriendo con los nuevos avances. Por ejemplo, este principio de autonomía está poniendo en crisis el concepto paternalista de la beneficencia médica. Hace unos años, si el médico decía A, eso era sagrado y eso no se podía tocar. Hoy en día le estamos dando una importancia al tema de la autonomía que está haciendo pues que se plantee, como acabamos de hacer en la explicación que he dado del Comité de Bioética, que el paciente sea el que tenga siempre la última palabra, independientemente de que a lo mejor no es una persona que esté especialmente formada en lo que le está sucediendo. Por una parte, la autonomía del paciente y el derecho a elegir, y por otra parte, la decisión que toma un profesional, que en este caso está decidiendo acerca de qué es lo mejor para tu vida. Otro reto más, universalizar los servicios sanitarios, es decir, intentar que la atención llegue a todos los ciudadanos. Y aquí hay que establecer cuál es la necesidad básica, y eso es lo complicado. En una sociedad como la nuestra puede haber gente que considera que es básica y fundamental, ¿no?, la cirugía estética, porque el modelo de belleza en el que vivimos o el poder de la imagen es altísimo. Claro, ese problema tú lo trasladas a otros países y tú dices, allí es lo último que preocupa, ¿no? Entonces, sería bueno que a nivel internacional se establecieran unas necesidades básicas por las que trabajar. De esa manera nos aseguraríamos de que se investiga realmente aquello que es necesario para dar una vida digna a todo el mundo. Y luego, en tercer lugar, un nuevo reto que ha aparecido, que son los avances en genética, que están revolucionando absolutamente el mundo de la medicina con nueva farmacología, nuevas terapias, nuevas formas, ¿no?, de intervenir en la vida del ser humano,
que van a plantear un montón de preguntas que veremos en el vídeo próximo.